Durante años, un secreto ha sido guardado celosamente en el corazón de una familia, un secreto que susurró visiones de un futuro extraordinario. No es la historia de un rey ni de un sabio anciano, sino la de un joven cuya vida, aunque breve, resonó con una santidad tan profunda que la Iglesia Católica lo elevó a los altares. Hoy, estoy aquí para desvelar una parte de ese secreto, una profecía que él mismo pronunció y que, según ciertos indicios, podría estar a punto de cumplirse. Esta es la historia de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, contada desde la perspectiva más íntima posible, la de su propio primo. Nacido en Londres en 1991, pero con raíces italianas profundas, Carlo Acutis pasó la mayor parte de su vida en Milán, Italia, donde su pasión por la fe y la tecnología floreció de manera asombrosa. Desde muy pequeño, Carlo mostró una devoción inquebrantable a la Eucaristía. Para él, era, como solía decir, su autopista al cielo. No era un niño cualquiera. Poseía una sabiduría y una madurez espiritual que deslumbraban a todos los que lo conocían. Utilizó su innato talento para la informática, no para los videojuegos o las redes sociales mundanas, sino para crear exposiciones virtuales sobre milagros eucarísticos y apariciones marianas, llevando la fe a la era digital de una manera que pocos adultos podían siquiera concebir en ese entonces. Su beatificación por la Iglesia Católica en 2020 fue la culminación de un reconocimiento global a su vida ejemplar y su evangelización moderna. Yo, su primo, crecí junto a él. Compartimos innumerables veranos en los paisajes italianos y navidades en reuniones familiares bulliciosas. Para mí, Carlo no era solo el futuro beato, era mi compañero de juegos, el chico que, a pesar de su profunda piedad, siempre encontraba tiempo para una broma o una aventura. Recuerdo vívidamente su risa contagiosa y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de la misa o de ayudar a alguien necesitado. Desde siempre, Carlo exhibió una personalidad genuina, una bondad que no conocía límites y una fe profunda que parecía trascender su tierna edad. No era un niño santurrón ni distante. Era completamente accesible, un amigo para todos, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer una palabra de aliento. Incluso en su infancia y juventud, los primeros indicios de su santidad eran evidentes, aunque no los comprendiéramos completamente en ese momento. Para la familia y amigos, Carlo era un chico normal, sí, pero con una fe extraordinariamente viva. Su dedicación a ayudar a los demás era palpable, desde defender a compañeros acosados en la escuela hasta ofrecer su almuerzo a los más pobres que encontraba en las calles. Su verdadera pasión, sin embargo, era difundir el mensaje de la Eucaristía. Utilizaba su computadora, sus sencillas habilidades de programación y su carisma juvenil para crear sitios web y exposiciones que explicaban los milagros eucarísticos que habían ocurrido a lo largo de la historia. Carlo creía firmemente que la Eucaristía era la fuerza motriz de su vida y quería que todos experimentaran la misma alegría y el mismo amor que él sentía. Era un evangelizador digital antes de que el término fuera de uso común, un verdadero pionero. Esta historia es mucho más que una biografía, es la revelación de un diálogo íntimo y una posible profecía que Carlo me confió. Para conocer los detalles completos de esta sorprendente historia y descubrir qué nos depara el futuro, según las palabras de este joven beato, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse las próximas partes de este relato. La inspiración que Carlo Acutis dejó tras su temprana partida no se desvaneció. Al contrario, su legado creció exponencialmente, trascendiendo las fronteras de su corta existencia terrenal. Su mensaje, centrado en la Eucaristía como la autopista al cielo, cobró una nueva y profunda resonancia. Las exposiciones que él mismo había diseñado, recopilando milagros eucarísticos de todo el mundo y apariciones marianas, no eran meros proyectos juveniles, se convirtieron en herramientas poderosas de evangelización, viajando de parroquia en parroquia, de diócesis en diócesis, impactando a millones de personas. Su trabajo tecnológico, su habilidad para usar Internet no como una distracción, sino como un medio para difundir la fe, lo catapultó al reconocimiento mundial como el influencer de Dios, el ciberapóstol. Para la familia, la pérdida de Carlo fue un golpe devastador, una herida que nunca cerraría por completo. Sin embargo, su fe,
lejos de debilitarse ante la tragedia, encontró un ancla en la extraordinaria vida de Carlo y en el impacto global que su testimonio comenzaba a generar. No era solo el dolor por un hijo, un primo, un amigo amado, era la asombrosa revelación de que habían convivido con un santo moderno, un joven que había vivido la fe con una radicalidad y una alegría contagiosas. Cada noticia sobre un nuevo milagro atribuido a su intercesión, cada testimonio de conversión inspirado por su vida, fortalecía la convicción de que Carlo seguía vivo, actuando desde el cielo. La cercanía con él, aunque ahora espiritual, se sentía más intensa que nunca. Fue en ese contexto de una fe familiar renovada y de un legado que comenzaba a florecer, cuando la memoria de ciertas conversaciones íntimas con Carlo resurgió con una claridad impactante. Carlo, en su sabiduría precoz, había compartido muchos pensamientos profundos, no solo sobre la Eucaristía o la Virgen, sino también sobre el futuro, la naturaleza de la fe y la providencia divina. Había momentos, recuerdo ahora con vívida precisión, en los que su mirada se perdía en un punto distante, como si su mente estuviera conectada a una verdad superior, a un conocimiento que iba más allá de lo que un niño o adolescente de su edad podría comprender. Estas no eran las típicas charlas triviales entre primos sobre videojuegos o planes de vacaciones. Eran encuentros de almas donde Carlo revelaba una madurez espiritual asombrosa. Hablábamos de la vida, de la muerte, del propósito de la existencia, y él siempre conducía la conversación hacia la presencia de Dios en todo. Me explicaba cómo la fe no era solo una creencia pasiva, sino una fuerza viva, activa, capaz de mover montañas. Su perspectiva era siempre la de un observador privilegiado, alguien que no solo veía el mundo material, sino que percibía las dimensiones espirituales subyacentes. Fue durante una de estas confidencias, en un atardecer que teñía de oro las calles de Milán, cuando Carlo compartió algo que en ese momento pareció una frase poética, una meditación abstracta. Me habló de cómo la fe se manifestaría de maneras extraordinarias en el futuro, que el mundo vería signos inequívocos de la presencia divina, milagros que sacudirían la incredulidad. No usó la palabra profecía directamente, pero su tono, la gravedad en sus ojos, la forma en que eligió sus palabras dejó una impresión indeleble. Me dijo que Dios siempre encuentra la forma de recordarnos su amor, incluso cuando la oscuridad y la duda parecen prevalecer. Que estos signos serían como faros en la noche, guiando a las almas perdidas de regreso al hogar. En ese instante no pude comprender la magnitud de lo que me estaba transmitiendo, pero el germen de una revelación futura había sido plantado en mi corazón. Fue un martes por la tarde. Lo recuerdo con una claridad asombrosa, casi fotográfica. Carlo y yo estábamos sentados en el viejo banco de madera en el jardín trasero de la casa de sus abuelos en Monza, el mismo lugar donde jugábamos de niños, donde compartíamos helados y confidencias. El sol de la primavera italiana caía con una luz dorada, tiñendo el césped de un verde vibrante. Habíamos estado hablando de cosas triviales, de la escuela, de los proyectos que él tenía con su ordenador, cuando de repente su tono cambió. Se volvió serio, una expresión que rara vez se veía en su rostro, generalmente tan jovial y lleno de vida. Miró hacia el horizonte, como si viera algo más allá de los cipreses, más allá de las colinas lejanas. Hay algo que debo decirte, comenzó, y su voz era más grave de lo habitual, casi un susurro, a pesar de que no había nadie más a nuestro alrededor. He tenido una certeza. No sé cómo explicarlo, pero siento que Dios me ha mostrado algo. Mi curiosidad se disparó, pero me contuve, sabiendo que Carlo no solía hablar hacia la ligera. Continuó describiendo lo que él percibía como una visión, una intuición profunda sobre un evento futuro. No lo llamó profecía directamente, era demasiado humilde para usar una palabra tan grandilocuente, pero la forma en que lo articuló, la convicción en sus ojos, me hizo sentir que era mucho más que un simple presentimiento. Detalló un milagro específico, de una naturaleza particular y con circunstancias especiales. Dijo que ocurriría en un lugar y un tiempo que no estaban tan lejos, aunque no precisó fechas ni coordenadas exactas. Mi reacción inicial fue una mezcla de asombro e incredulidad. Carlo era un chico extraordinario, sí, pero hablar de milagros futuros con esa calma
era sobrecogedor. Intenté interrogarle, buscar una explicación lógica, pero él se mantuvo firme. No había vacilación en su voz, ni rastro de duda en sus ojos. Era como si estuviera recitando un hecho ya consumado, algo que había presenciado con sus propios ojos, aunque aún no hubiera ocurrido. Sentí el peso de sus palabras, la magnitud de lo que me estaba compartiendo, una profunda sensación de que él hablaba con una convicción inquebrantable me invadió. Él no estaba inventando nada, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Los elementos de lo que me contó eran crípticos, como fragmentos de un puzzle. Mencionó un elemento natural involucrado, algo que sería fundamental para la manifestación del milagro. Habló de la naturaleza del beneficiario, alguien que simbolizaría la fe simple y la esperanza. También describió el propósito de este milagro. No sería un mero espectáculo, sino un poderoso signo para reavivar la fe en un momento de gran desilusión o confusión. Recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y temor. Era como si Carlo me estuviera entregando un tesoro invisible, una carga gloriosa. Después de compartir estos detalles, Carlo me miró fijamente a los ojos. Te pido que guardes esto, dijo. No es el momento de que se sepa. Habrá señales, y cuando ocurran, sabrás que el momento de la revelación de este milagro está cerca. Hasta entonces, guárdalo en tu corazón. Me pidió mantener esto en privado por un tiempo, hasta que los signos indicaran que el momento de la revelación era propicio. Comprendí instantáneamente la importancia de su petición. No era un juego, no era una fantasía, era una confianza sagrada. Y así, con el sol poniéndose y los primeros aromas de la cena flotando desde la cocina, el secreto de Carlo se convirtió en mi secreto, un peso precioso que llevaría silenciosamente durante años, esperando que el tiempo revelara el propósito divino de aquellas palabras. La imagen de Carlo, su mirada serena y sus palabras resonando en el aire, se grabaron en mi memoria para siempre. Años después de la muerte de Carlo, yo guardaba esas palabras como un tesoro escondido en lo más profundo de mi ser. El recuerdo de aquella conversación permanecía vívido, casi palpable, pero su significado completo seguía siendo una nebulosa. No podía decir que entendiera del todo lo que Carlo quería decir, pero la seriedad con la que me lo confió, la convicción en su voz, me impedían descartarlo como una simple fantasía juvenil. Era un peso que llevaba en mi corazón, un recordatorio constante de la profundidad de su fe y de la singularidad de su espíritu. A veces, en las noches tranquilas, revivía cada detalle de aquel atardecer, cada inflexión en su voz, cada brillo en sus ojos. Me preguntaba cuándo o cómo se manifestarían esas señales de las que había hablado. La beatificación de Carlo, años más tarde, trajo consigo un renovado e inmenso interés en su vida, sus escritos y, por supuesto, sus milagros. El mundo entero volteó a ver a mi primo, al ciberapóstol de la Eucaristía, y cada historia sobre él, cada testimonio de su santidad resonaba con una fuerza inusitada. Esta ola de reconocimiento me hizo reflexionar nuevamente sobre sus palabras. ¿Sería posible que lo que me había contado fuera más que una intuición, una verdadera premonición? Si la Iglesia reconocía su santidad y la autenticidad de los milagros asociados a su intercesión, ¿por qué no creer también en esta profecía? Fue entonces cuando empecé a notar patrones, pequeñas coincidencias, fragmentos de noticias o eventos que, de alguna manera, parecían alinearse con las vagas descripciones que Carlo me había dado. No eran hechos extraordinarios en sí mismos, sino más bien pequeños movimientos en el tablero de ajedrez del mundo, que, para una mente atenta a la promesa de Carlo, vibraban con un significado oculto, un desequilibrio ecológico inusual en cierta región, un resurgimiento de la devoción en un lugar inesperado, una ola de desilusión espiritual que se extendía globalmente, todos ellos pequeños ecos de los elementos naturales o la desilusión que él había mencionado. Estas coincidencias no eran pruebas concluyentes, pero avivaban la llama de mi recuerdo, manteniendo viva la posibilidad de su profecía. La duda se instaló en mi mente, pero no una duda que negara la posibilidad, sino una que me forzaba a discernir. ¿Era solo la imaginación de un adolescente piadoso que crecía en un entorno de fe profunda y mística? ¿O era una verdadera intuición divina, un destello de conocimiento otorgado por una gracia especial? La mente racional dentro de mí intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero el corazón, ese que había experimentado la presencia de Carlo y su fe inquebrantable, se aferraba a la esperanza de que Carlo tuviera razón, de que sus palabras
fueran un mapa para un futuro glorioso, un recordatorio de que Dios actúa de formas misteriosas. Con cada día que pasaba y con la creciente relevancia de Carlo en la vida de la iglesia, esa esperanza se hacía más fuerte. Empecé una búsqueda discreta, casi imperceptible, de confirmación. No compartí mis pensamientos con nadie, manteniendo intacto el secreto que me había confiado, pero mis ojos y oídos estaban más abiertos. Leía las noticias con una nueva perspectiva, buscaba indicios en los informes eclesiásticos, en los testimonios de fe que surgían por todo el mundo. No buscaba el milagro en sí, sino las señales que Carlo había dicho que lo precederían. Quería encontrar esos patrones, esos ecos que pudieran encajar con la profecía que él, con su sabiduría precoz, me había revelado. Sentía que mi misión era ser un guardián de su palabra, un testigo silencioso, hasta que el tiempo y la providencia divina decidieran que el momento para la revelación pública había llegado. Durante los años siguientes a la partida de Carlo, las palabras que me había confiado se mantuvieron conmigo, como un eco constante en las profundidades de mi mente. No eran un recuerdo olvidado, sino una presencia latente, un mapa incompleto de un futuro aún por desvelar. La vida siguió su curso, y con ella los ruidos y distracciones del mundo moderno. Sin embargo, en momentos de quietud o cuando la iglesia volvía a honrar la memoria de Carlo, ese secreto volvía a resonar con una intensidad renovada. La beatificación de Carlo, en particular, fue un catalizador, fue un momento de inmensa alegría y confirmación para todos nosotros, su familia, pero para mí también trajo consigo una renovada reflexión sobre la enigmática conversación que tuvimos, la atención mundial sobre su vida, sus milagros ya reconocidos, y su mensaje me empujaron a reconsiderar cada palabra que me había dicho sobre el futuro. Fue entonces cuando comencé a percibir las señales. No se trataba de milagros grandiosos y obvios, sino de sutilezas que solo el tiempo y la paciencia permitían discernir, eventos noticiosos, tendencias culturales, discursos públicos, todos se entrelazaban de una manera que sentí que resonaba con las vagas descripciones de Carlo. Pequeñas coincidencias que, al principio, podrían haberse descartado como meras casualidades, empezaron a acumularse. Por ejemplo, la creciente desafección en ciertas regiones, la búsqueda de significado en medio de la superficialidad, el llamado esdemal a la esperanza en tiempos de desesperanza. Todo ello parecía encajar con el momento de gran desilusión o confusión que Carlo había mencionado. Era como si el telón de fondo para el gran suceso se estuviera desplegando lentamente. Un día, mientras hojeaba un periódico digital, un titular capturó mi atención de forma inusual. No era sobre un milagro ni sobre la iglesia directamente, sino sobre una crisis ambiental particular en una región específica, con implicaciones significativas para sus habitantes. Inmediatamente, una pieza del puzzle que Carlo me había entregado encajó. Él había hablado de un elemento natural involucrado, y aunque la conexión no era obvia para un observador externo, para mí, que conocía la intuición de Carlo y su profundo respeto por la creación, esta noticia resonó como una de las señales que él había mencionado. No era el milagro en sí, sino una condición previa, un telón de fondo que, en la mente de Carlo, sería fundamental para la manifestación del evento. Este hallazgo me asaltó con una urgencia innegable. Había respetado el silencio de Carlo durante tanto tiempo, llevando su secreto como un tesoro personal, pero ahora sentí que el momento de compartir lo que él me confió había llegado. Una fuerte convicción me invadió, la responsabilidad de honrar su petición, de preparar el camino para lo que venía. No era una decisión que tomé a la ligera. La dificultad de relatar algo tan íntimo y personal con el temor al escepticismo, al ridículo, incluso a la incomprensión, era abrumadora, pero la fe que Carlo me había inculcado y la profunda certeza de que su palabra era verdadera me daban la fuerza. Sentía que mi fe no solo era por él, sino por la verdad que él encarnaba. La naturaleza del milagro que él esperaba y que ahora yo esperaba con él se profundizaba en mis pensamientos. Carlo me había descrito un milagro de sanación o transformación, algo que no solo aliviaría una dolencia física o espiritual, sino que impactaría a muchísimas personas, sirviendo como un gran signo de esperanza. No sería un evento aislado, sino uno con resonancia global, un catalizador para la renovación de la fe. Había dado pistas sobre la región o el tipo de contexto donde este milagro podría ocurrir, un lugar donde la necesidad de esperanza fuera palpable, donde la gente estuviera clamando por una señal de la presencia divina, y un marco temporal amplio, un no muy lejano, que
Con las señales que ahora veía, parecía estar acercándose rápidamente. No podía seguir guardando este secreto. Era hora de hablar. El tiempo pasó, y con él el secreto de Carlos se convirtió en una parte de mí, un eco constante en las profundidades de mi ser. Su petición de silencio resonó durante años, hasta que las señales comenzaron a manifestarse. Ahora, impulsado por una convicción inquebrantable, he tomado la difícil decisión de compartir esta historia con el mundo. No hablaré del milagro en sí, pues aún está por suceder, sino de la existencia de la profecía que mi primo, el beato Carlo Acutis, me confió. Sé que esta revelación generará una mezcla de reacciones: la fe inquebrantable de algunos, el escepticismo de otros y la esperanza palpable de muchos más. Sin embargo, siento que es mi deber honrar su memoria y preparar el terreno para lo que él sabía que vendría. Me imagino el impacto que esta noticia tendrá. Habrá quienes duden, quienes busquen explicaciones lógicas y quienes, con el corazón abierto, acogerán estas palabras como un faro de luz. No espero que todos crean de inmediato, pero sí que consideren la posibilidad. Carlo no era un místico oscuro, era un joven vibrante y lleno de fe, alguien cuya vida entera fue un testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Su santidad no se construyó sobre visiones grandilocuentes, sino sobre una devoción sencilla y profunda a la Eucaristía y un amor incondicional por el prójimo. Es por eso que esta profecía, surgida de su corazón puro, tiene un peso y una autenticidad que pocos podrían igualar. Carlo, incluso desde el cielo, continúa siendo un puente entre lo divino y lo humano. Su vida fue un presagio, una preparación para este tipo de eventos. Él mismo se veía como un humilde servidor, un ciberapóstol cuya misión era usar la tecnología para acercar a las almas a Dios. En ese sentido, esta profecía es una extensión natural de su rol. Es como si, incluso después de su muerte, siguiera actuando como un precursor, una voz que nos prepara para recibir las maravillas que Dios tiene reservadas. Nos está recordando que la fe no es estática, sino una fuerza viva y dinámica, capaz de mover montañas y de manifestarse de las formas más inesperadas. Por ello, mi llamado a todos ustedes es un llamado a la vigilancia y a la oración. Estén atentos, como Carlo me pidió que lo hiciera. Observen el mundo que les rodea, no solo con los ojos, sino con el corazón. Las señales de las que Carlo me habló no siempre serán obvias para aquellos que no buscan. Seamos sensibles a los pequeños milagros cotidianos, a las sincronías, a los momentos de gracia que nos recuerdan que estamos rodeados por lo divino. Oren por la intercesión de Carlo Acutis, para que su profecía se cumpla en el tiempo y la forma que Dios tenga designados. Mantengan viva la fe en los milagros, porque son el eco de la promesa de Dios de que Él nunca nos abandona. La resonancia de esta profecía es inmensa. Si se cumple, como estoy convencido de que lo hará, no solo será la manifestación de un milagro singular, sino una confirmación poderosa de la santidad y la intercesión de Carlo Acutis. Sería una prueba irrefutable de que este joven beato tiene un lugar especial ante Dios y que su mensaje sigue vivo y actuante en el mundo. Sería un refuerzo para los creyentes y una invitación a la reflexión para los escépticos. Imaginen el impacto global, la renovada ola de fe, la esperanza que brotaría en un mundo a menudo ciego al poder de lo trascendente. Esta profecía, surgida del corazón de un joven que amó a Dios con todo su ser, tiene el potencial de sacudir conciencias y de recordarnos que el cielo no está tan lejos como a veces pensamos. Es un recordatorio de que la presencia de Dios es real y activa, manifestándose a través de instrumentos tan humildes y puros como Carlo. La espera, ahora, es activa. Con cada día que pasa, mi familia y yo, junto con tantos fieles de Carlo alrededor del mundo, aguardamos con una mezcla de fe y expectación la manifestación de este milagro. No es una espera ansiosa ni desesperada, sino una llena de la certeza de que las palabras de Carlo no fueron en vano. Nos aferramos a la promesa implícita en sus ojos, cuando me confió aquel secreto, a la convicción inquebrantable que irradiaba. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y que este evento, cuando ocurra, servirá a un propósito mayor, resonando mucho más allá de lo que ahora podemos comprender plenamente. Es un recordatorio constante de que la fe no es pasividad, sino una participación activa en el plan divino, manteniendo nuestros corazones y mentes abiertos a lo extraordinario, incluso en lo cotidiano. Carlo fue y sigue siendo un faro de esperanza en tiempos que a menudo parecen sumidos en la incertidumbre y la desesperanza. Su vida, breve en años,
pero inmensa en significado. Fue un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Su legado de fe no se limita a exposiciones sobre milagros eucarísticos o a su habilidad como ciberapóstol. Se extiende a la forma en que nos enseñó a ver a Dios en cada fragmento de la existencia, en la comunidad, en la Eucaristía e incluso en la tecnología. Su profecía, como he llegado a llamarla, es una extensión natural de ese legado. Es una invitación a no perder la esperanza, a creer que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de lo divino puede irrumpir y cambiarlo todo. Nos recuerda que la santidad no es solo para unos pocos elegidos, sino que es una llamada universal, accesible a través de la entrega y el amor. Reflexionando sobre cómo Carlo, a través de sus palabras y su vida, continúa señalando hacia el futuro y la presencia continua de Dios en el mundo, me doy cuenta de que este no es un cuento terminado, es un capítulo en curso, una historia que se despliega día a día. Carlo no solo nos mostró el camino hacia Dios, nos aseguró que Dios sigue actuando en el mundo, que los milagros no son reliquias del pasado, sino posibilidades siempre presentes. Si esta profecía se cumple, será una poderosa reafirmación de que el cielo está más cerca de lo que imaginamos y que nuestros santos interceden activamente por nosotros, preparándonos para encuentros con lo divino. Es una visión que trasciende la lógica humana, anclada en una fe profunda que Carlo vivió y compartió hasta su último aliento. Por eso los animo a todos ustedes que han escuchado esta historia con el corazón abierto a considerar el profundo mensaje de Carlo. Su vida fue una demostración de que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que puede transformar vidas y mover montañas. La importancia de la fe, la Eucaristía y el prójimo fueron los pilares de su existencia, y son los mismos pilares que pueden sostener la nuestra. Permítanse la posibilidad de lo extraordinario en su vida cotidiana. Busquen los signos, las coincidencias, las pequeñas maravillas que nos recuerdan la presencia amorosa de Dios en cada instante. Carlo nos enseñó a ver con los ojos del corazón, a descubrir la santidad en lo ordinario y lo divino en lo humano. Esta historia no termina aquí. Es un llamado a la acción, a la reflexión, a la oración y a la vigilancia. Los invito a suscribirse a este canal para que juntos podamos seguir de cerca cualquier desarrollo de esta profecía y para que no se pierdan más historias sobre la inspiradora vida de Carlo Acutis. Compartan sus propias reflexiones y esperanzas en los comentarios. Que esta profecía sea para todos nosotros no solo un evento esperado, sino una profunda invitación a renovar nuestra propia fe, a vivir con propósito y a mantener la esperanza en un mundo que tanto la necesita. Que el legado de Carlo nos siga guiando. Estén atentos, porque el futuro, con Carlo Acutis, es siempre prometedor.